gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. La mañana puedo oír tu voz.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarme una vez más con ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Lecciones que Transforman, como ya hemos dicho durante estos días, es un espacio donde estudiamos la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Si usted no tiene todavía este manual, la guía de estudio de la Biblia de escuela sabática, por favor, solicítelo en este mismo instante para que después de la transmisión nosotros le hagamos llegar un ejemplar en digital, en PDF. Por favor, hágalo, anímese y nosotros estaremos juntos de esa manera estudiando durante toda la semana, a esta misma hora en Lecciones que Transforman, los temas que están aquí registrados. ¿Sí? Por favor, haga su pedido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esta semana? Cuéntenos allí, deje su comentario, cómo estuvieron, qué le parecieron los estudios que día tras día hemos estado realizando. Hoy día haremos un resumen de todo el estudio de esta semana. Esta semana ha sido realmente una jornada de estudio muy, muy maravillosa, muy extraordinaria. Personalmente he aprendido mucho, he reforzado lo que ya sabía. Y el Señor ha ido también acercándome cada día más a Él. Y es que así es la vida, así es la ruta de la vida cristiana. Nosotros debemos desarrollar una intimidad con Jesús cada día, y eso sucederá hasta que Jesús venga por segunda vez, que ya es pronto, pronto. Así que déjanos tus comentarios, dinos desde dónde nos estás mirando. Ya tengo algunos aquí, los vamos a saludar. Soledad Borges, Hugo Malca, Nicolás Leoncio, Marlene Malca, Enrique Poma, Francisco Albino, Oneida Orgueta, Aurea León, Fabiola Peralta. También está con nosotros Harley Pérez, Claudia Portales, Luciola Guamán. Mi madre está acompañándonos también. Gracias, mamá, por estar aquí conectada. Lina Olán, Hilda Torres, junto con Jorge, ahí nos están viendo, Alida Castillo, José Alberto Santa Cruz, Maribel Lucía Ramos, Lucía Carlos Yengle, Carolina Valderrama, está con nosotros también Leonor Parisela, Greta Rodríguez, qué bueno, ya ellos fueron los que dejaron sus comentarios, primeros que dejaron sus comentarios. Le animo a usted también a dejarlo. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor y vamos a decirle, Señor, brilla en nuestra vida, brilla en mi corazón, brilla, ¿sí? Vamos juntos, vamos, canta conmigo, por favor, ¿sí? Digámosle al Señor Jesús, brilla, brilla en mi ser. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí. Cantamos juntos. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia.
Vamos a decir a Jesús: brilla Jesús en mi ser, dame tu luz, dame tu fortaleza, dame tu ánimo. Vamos. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí. Cantamos el coro juntos. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Una vez más repetimos: brilla Jesús. Canta, hermano. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Danos hoy tu luz, dice este canto. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso tener a Jesús con la posibilidad de darnos su luz y darnos también la capacidad de juntos aprender. Qué lindo, gracias por cantar conmigo, gracias por alabar al Señor. Hoy día estamos viernes, fin de semana. Es un día de preparación para entrar al día santo del Señor, al día sábado, donde tendremos una relación íntima con Él de una manera muy maravillosa, con cantos, estudio de la Biblia, con fraternización con nuestros hermanos, con la familia. El sábado es un día especial. Por eso prepárate, desde este momento ya prepara tu corazón escuchando la voz de Dios, pero durante el día también prepara la casa, ordénala, ten lista la ropa para este día especial. Di a los hijos que hoy día es un día especial, que nos vamos a reunir en casa, vamos a cantar, vamos a alabar, si es que la familia todavía está allí con usted. Prepare una comida rica, una tortita, unas empanaditas, o tal vez algo que usted sepa hacer, pero algo especial, porque es día sábado. ¿Está bien? Un saludo para Esperanza García, a Glency Echeverry, que nos mira desde Canadá, Jenny Ángeles, Margarita Mera, Mercedes Londono también nos mira desde Canadá. Un saludo, Aurea León, Luz Selenia, qué lindo, Elcida Macedo, Elena Mondragón, Ida Valdivia también nos mira desde Canadá, Nila Gómez, Flor Laiza, qué hermoso, Olga Roque, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo, qué maravilloso. Muy bien, vamos entonces a iniciar el estudio. Vamos a hacer un repaso. Recuerde por favor compartir esta transmisión. Comparte esta transmisión con su iglesia, con los miembros de su iglesia, el grupo de sus amigos. Vaya, comparta por favor para que podamos reunirnos y estudiar juntos la lección de escuela sabática de esta semana. Hoy día haremos un repaso general para reforzar de esa manera nuestro aprendizaje. ¿Está bien? Nuestro aprendizaje. Muy bien, vamos entonces a iniciar el estudio de hoy. Luz Selenia nos dice que nos mira desde Puerto Rico. Gracias. Ángel Cabezas, mi querido amigo y hermano, ¿cómo estás, Ángel? Un fuerte abrazo allí hasta Pensilvania, Estados Unidos. Dios te bendiga. Jesús de la Cruz también está con nosotros. Bueno, todo este trimestre estamos estudiando el tema general de la educación.
Hermanos, estamos descubriendo que la educación verdadera es realmente o consiste en el conocimiento de Dios. Porque la educación cristiana, la educación verdadera, redime, transforma, nos hace diferentes. No solo es un asunto de acumulación de información la educación. La verdadera educación no solo informa, sino transforma. Recuerde esto es una frase importante que usted tiene que anotar. La verdadera educación no solo informa, sino transforma, porque la educación redime, la educación salva. La educación bíblica hace que la persona sea educada no solo para esta vida, sino para la eternidad. Hermanos, cuando nosotros estemos con Jesús, realmente vamos a ser educados por la eternidad, por ese Maestro, nuestro Señor, nuestro Altísimo, nuestro Soberano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta semana nosotros hemos estudiado un tema importante. Y ese tema importante debe quedar grabado en nuestra mente. ¿Y cuál es el título del estudio de esta semana? Es la ley como educadora. Mucha atención, por favor, con lo que voy a comenzar a explicar. La ley como educadora. La ley, cuando nosotros revisamos la Biblia, tiene básicamente tres significados. Cuando estudiamos el tema de la ley, básicamente, porque hay otras definiciones, pero básicamente la ley tiene tres significados. Se está refiriendo a la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, se le llama ley, o los judíos lo llaman Torá, la ley. Se refiere a esa parte de la Biblia. Pero también ley se refiere la Biblia a las tablas de piedra que Moisés recibió allí en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. También se le llama ley. Pero también ley son todos los mandatos referentes o que están conectados al santuario terrenal, a esos ritos ceremoniales que se realizaban en el santuario. Y allí dio Dios diferentes mandatos, órdenes, estipulaciones. Y a eso también se le llama la ley, pero son leyes ceremoniales. Bueno, con este tercer punto, que son las leyes ceremoniales, Jesús terminó o concluyó cuando vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario. Todos esos ritos ceremoniales, toda esa ley ceremonial concluyó porque se dio su cumplimiento cuando Jesús vino a esta tierra. Pero la Torá y las tablas de los 10 mandamientos todavía son perennes, porque son escritura de Dios que fueron hechos para la eternidad, para que el mundo obedezca hasta que Jesús venga, pero también a través de toda la eternidad, porque es palabra de Dios que ha sido estipulada para toda la vida, toda la existencia de la humanidad, no solo en esta tierra, sino también por la eternidad. Entonces, la ley en la Biblia lo encontramos, de acuerdo al contexto podremos reconocer si es la Torá, si está hablando de los 10 mandamientos, o si está hablando de las leyes ceremoniales. Eso hay que tener muy en cuenta, por favor, cuando nos encontremos con la palabra ley en la Biblia. ¿Ya? Entonces, ley en la Biblia se refieren, entre muchas cosas, a 3 básicamente, pero todo dependerá del contexto en que leamos esta palabra ley. Ley puede referirse a la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios,
puede referirse también a los 10 mandamientos, las 2 tablas que recibió Moisés en el monte Sinaí, o puede referirse también a la ley ceremonial. Generalmente, las leyes ceremoniales aparecen en los libros del apóstol Pablo. Pablo habla mucho acerca de las leyes ceremoniales para explicar que ya terminaron con la venida de Jesús, que apuntaban a una realidad que era Jesucristo. Y también se habla mucho en los escritos de Pablo, en el Nuevo Testamento, acerca de los 10 mandamientos. Pero en el Antiguo Testamento generalmente se refiere a la Torá. Cuando usted encuentre ley en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco, a los 5 primeros libros que en la actualidad tiene la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Número. He sido muy redundante en la explicación de esta parte, y usted se habrá dado cuenta porque repetí varias cosas varias veces, porque necesitamos comprender eso, porque a veces cuando leemos ley ya creemos que siempre se refieren a los 10 mandamientos. No, se refieren básicamente a estos 3 puntos. ¿Está bien? Con eso en mente tenemos que definir que la ley, sea la Torá, sean los 10 mandamientos, o sea, la ley ceremonial, que en su momento tenía una función, significan la voluntad de Dios revelada a su pueblo. Sí, hermanos, cada vez que Dios daba un mandamiento, cada vez que Dios daba una ley, estaba dando su voluntad, estaba revelando su voluntad, estaba mostrando a su pueblo lo que Él quería que su pueblo cumpliese. Era su palabra, era su orden, y el pueblo tenía que obedecer, cumpliendo, llevando a la práctica estas leyes. ¿Sí? Entonces la ley, como definición general, es la voluntad de Dios revelada a su pueblo. Ahora, ya que la lección tiene como título la ley como educadora, la pregunta es, ¿en qué educa la ley? ¿La ley para qué va a educar? Bueno, para que el ser humano aprenda a amar y temer a Dios. La ley educa para que los seres humanos sean prósperos, sean exitosos. Y la ley educa para que el ser humano conozca a través de ella a Cristo. Básicamente, hermanos, podemos resumir el estudio de esta semana en 3. La ley es educadora porque ayuda al ser humano a amar y temer a Dios. Y no solo ayuda, sino enseña cómo amar y temer a Dios. También enseña cómo ser prósperos en este mundo, en esta tierra. Y también enseña cómo conocer a Cristo a través de ella. ¿Sí? Y en estos 3 puntos se va a centrar el estudio de hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vayamos con la primera. La ley enseña a amar y temer a Dios. Fíjese lo que dice referente a esto Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Sí? Aquí está el punto importante, este punto clave, y también es el versículo de base o de memoria, como se llama en la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Sí? El primer punto es amar y temer a Dios. Eso es lo que la ley enseña. De esa manera la ley educa. Nos educa para amar y temer a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí encontramos, por ejemplo, un mandamiento de Dios, de la Torá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás al Señor tu Dios. Entonces, la ley, en este caso, que es la Torá,
el Pentateuco, la Biblia de ese entonces, nos dice, debes amar al Señor tu Dios, debes hacerlo. ¿Y de qué manera nosotros mostramos amor a Dios? ¿De qué manera? ¿Solamente con palabras? Hay mucha gente en el mundo que anda por allí diciendo, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Sí, lo amo. Tú le preguntas, ¿amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero amigos, no es así de simple, no es así de sencillo, no es así de superficial amar a Dios. Amar a Dios está relacionado con algo. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Tremendo, ¿no? ¿Algo más claro puede haber aquí? No. Si me aman, dice Jesús, obedezcan mis mandamientos. Así que el amor está relacionado con la obediencia, específicamente con la obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí, hermanos, estos mandamientos no solo están refiriéndose a los 10 mandamientos que están en Éxodo, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, sino también a la Torá, en esos tiempos que era la Biblia para ellos, solamente esa parte, pero ahora ya tenemos 66 libros que conforman la Biblia. Por lo tanto, cuando Jesús dice para nosotros ahora, si me aman, obedezcan mis mandamientos, está diciendo, obedezcan mi palabra, obedezcan todo lo que yo he ordenado hacer, toda mi voluntad que está registrada en la Biblia. Obedezcan. Pero sigue diciendo los versículos 21 al 24 del capítulo 14 de Juan. Fíjese lo que dice acá. El que tiene mis mandamientos, recuerde que cuando está hablando de mis mandamientos, aquí Jesús se está refiriendo no solamente a los 10 mandamientos, sino a todo lo que está registrado en la palabra de Dios, en la Biblia. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Luego sigue diciendo, el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Te das cuenta? Aquí está. Ahora, del versículo 21 viene el versículo 22 aclarando que los mandamientos se refieren a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Jesús? Es este libro, hermanos. Es la Biblia. Por eso decía en el texto, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y ahora Jesús aclara en qué consisten los mandamientos, sus mandamientos. Dice, obedecerá mi palabra. Mis mandamientos son mi palabra. La palabra de Dios, hermanos. La Biblia. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Por lo tanto, hermanos, obedecer la palabra de Dios trae un gran beneficio, que es, muestra el amor que nosotros tenemos hacia Dios, hacia Jesús, pero también el beneficio que trae a nuestra vida es que haremos morada para Jesús, para Dios en nuestro corazón. Jesús morará en nuestro corazón. Dios morará en nuestro corazón. Y cuando hablo de Dios estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos morarán en nuestro corazón. Porque aquí dice, mi Padre lo amará y vendremos a Él. Recuerde que aquí tenemos un plural. ¿Y plural por qué? ¿Por qué? Porque Dios son en 3 personas. Son 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos su palabra. Y cuando obedecemos su palabra, Dios mora en la vida de esa persona, de nosotros. ¿Está bien? Entonces, en eso consiste amar a Dios. Por eso el mandamiento era, y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu mente. ¿Y qué significa eso?
significa obedecerás mi palabra, obedecerás mis mandamientos con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Te das cuenta? O sea, Dios desea que nosotros le obedezcamos su voluntad, obedezcamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, hermano. En eso consiste amar a Dios. Y la pregunta es, ¿quién nos enseña a amar a Dios? Es la ley quien nos enseña a amar a Dios. Es la palabra de Dios quien nos enseña, la Biblia quien nos enseña a amarlo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos la manera y la forma como debemos amar a Dios, cómo debemos obedecerle. Por eso la persona que no lee la Biblia, la persona que no estudia la Biblia, la persona que no le pone énfasis, fuerza, con todo el corazón, con toda la mente para estudiar la Biblia y aprender, no puede decir que ama a Dios. No. Por eso las personas que andan por allí en el mundo diciendo yo amo a Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios, no están estudiando su palabra, entonces están por otro camino. No están haciendo realmente o no están practicando realmente el amor a Dios. Solamente es teoría, solamente es palabra. Todo queda en palabras. Cuando yo digo que amo a Dios, pero no obedezco su palabra, no obedezco sus mandamientos. Pero sigue diciendo, y esto es lo que corrobora la Biblia de lo que acabo de mencionar. El que no me ama, no obedece mis palabras. ¿Se da cuenta? Es la Biblia la que está diciendo, hermanos. El que no me ama, no obedece mis palabras. Entonces, ¿cómo uno sabe si yo le estoy amando a Dios? Cuando obedezco la palabra de Él, cuando hago su voluntad, cuando obedezco los mandamientos que están registrados en la Biblia o registrados en la Biblia. Si yo no estoy haciendo su voluntad, si yo no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, si yo no estoy obedeciendo lo que está en la Biblia, entonces demuestro que yo no lo amo. Eso dice Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es, queridos hermanos, queridos amigos. Entonces, queda claro esta primera parte. Amar a Dios es obedecer la palabra de Él, es obedecer sus mandamientos, es llevar a la práctica lo que Dios ha ordenado hacer, obedecer la ley. En eso consiste amar a Dios, ¿sí? Hacer su voluntad, hacer su voluntad. Que esto quede muy claro, por favor, ¿ya? Amar a Dios significa hacer su voluntad obedeciendo sus mandamientos. ¿Y por qué estamos viendo esta parte? Porque el versículo decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del amor a Dios, estamos hablando no solo a Él, sino también a nuestro prójimo. Ahora, cuando vamos específicamente a los mandamientos 10 que están en Éxodo capítulo 20, cuando revisamos los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que amar a Dios no solo es amarlo a Él, sino también amar a nuestro prójimo. El amor a Dios tiene que ver con un asunto vertical y también con un asunto horizontal. Vertical hacia Él, amor a Él. Y horizontal, amor a nuestro prójimo. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Así es. Y cuando amamos a nuestro prójimo, demostramos que amamos a Dios también. Y ahí están, en el resumen de la ley de Dios, en el resumen de los mandamientos que están en toda la Biblia,
ese resumen son los 10 mandamientos, encontramos estas dos partes: amor a Dios, vertical, y amor al prójimo, horizontal. Y Dios quiere que de esa manera lo amemos, no solo a Él, diciendo: Señor, te amo, hago tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Amar también a nuestro prójimo. Ahora vayamos al asunto de temer a Dios. No solamente tenemos que amar a Dios, sino también tenemos que temerlo. Y es más, el amor con el temor a Dios van unidos, van juntos. ¿Sí? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 13. Harás congregar al pueblo para que oigan y aprendan a temer al Señor su Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Hermanos, la ley nos educa para amar a Dios, pero también para temerlo. Por eso aquí la orden de Dios para Moisés fue: por favor, que el pueblo oiga. ¿Qué va a oír? Que oiga la ley. Hermanos, cuando las personas leen la ley, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, esto ya hemos hablado, ¿no? Se refiere a eso, no solo a los 10 mandamientos, sino a toda la Biblia. Cuando las personas oyen y leen, o leen y oyen la palabra de Dios, aprenden a temer al Señor. Sí, y cuando uno teme al Señor, lleva por obra, practica lo que la ley le enseñó, lo que leyó en la ley, lo que oyó en la ley, lo que vio en la palabra de Dios. Sí, se aprende a hacer, a obedecer. Pero la pregunta es: ¿qué es temer a Jehová? ¿En qué consiste temer a Jehová? Esta semana hemos visto que temer a Jehová no es tenerle miedo. No es tenerle miedo, no es tenerle pavor. Temer a Jehová es reconocerlo como el Altísimo y Supremo. Temer a Jehová es amarlo y obedecerle. Así es, en eso consiste el temor a Jehová, en reconocerle como el Altísimo y Supremo, como el dueño de nuestra vida, como el que siempre está dirigiendo nuestro caminar, nuestro vivir. Por eso el que teme a Jehová siempre lo tiene en cuenta para hacer su voluntad. Y ejemplo tenemos en la vida de Jesús. Jesús temía a Jehová, temía al Padre. Por eso el Padre, a la hora de su bautismo, ¿qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado. ¿Se acuerda lo que decía el texto anterior? El que me ama, el Padre lo amará. Y es que todo el que ama a Dios, Dios también responde ese amor. Aunque Dios ya nos amó primero, nuestro amor hacia Él, hermanos, es resultado del amor que Él nos ha mostrado. Por eso, esta es otra razón por qué debemos temer a Jehová, por qué debemos reconocerlo como nuestro Altísimo, nuestro Supremo. El Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En otras versiones dice: en quien yo me complazco. ¿Y por qué el Padre se complacía con Jesús? Porque Jesús lo temía. ¿Y de qué manera lo temía? Es que lo reconocía. Ante todos decía: yo no hago nada sin que mi Padre me lo ordene. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Y es que de esa manera Jesús demostraba amor y obediencia a Él. Entonces por eso decimos que Jesús temía al Padre. Y de igual manera nosotros, cuando lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Y al hacer eso, estamos temiendo a Jehová. Por eso el amor va de la mano con el temor a Jehová. Usted no puede decir que ama a Dios, a Jesús, si no lo obedece.
Y usted no puede decir que teme a Jehová si no lo obedece, si no lo ama. ¿Se da cuenta la relación que existe entre todo esto? Amor y temor. Todo se centra en la obediencia, en la obediencia. Y Dios tenía la voluntad de que su pueblo lo ame y lo tema. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón. ¿Y cómo? ¿Qué corazón quiere Dios que tengamos? Que me temieran. Que me temieran. ¿Y qué es temer a Jehová? A Dios. Dice, y cumplieran siempre todos mis mandamientos. Hermanos, temer a Jehová está relacionado con la obediencia, con el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Por eso el texto que leímos dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Y qué es amar? Amar es guardar mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Y aquí igual, temer a Dios es cumplir siempre todos los mandamientos de Dios, dice Deuteronomio 5:29. ¿Cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón? Que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere siempre bien. Ya estamos entrando al otro punto, que es la prosperidad, que es el éxito, es que nos vaya bien. ¿Cómo nos va a ir bien en la vida? Solamente cuando temamos a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es reconocerlo como el Altísimo, el Supremo. Es cumplir los mandamientos que Él nos ha dado. De esa manera tememos a Dios. Muy bien. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, todo este discurso termina en lo siguiente. Teme a Dios. Y fíjate cómo está relacionado también, igual que el amor. El amor está relacionado con la obediencia. El temor a Dios también está relacionado con la obediencia. Dice, todo este discurso termina en lo siguiente. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por eso, Deuteronomio 6:5 decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y por eso también Deuteronomio 31:13 decía, congrega a todos, para que oigan y aprendan a temerme. En otras palabras, aprendan a obedecerme, o aprendan a cumplir mis mandamientos, aprendan a hacer mi voluntad. Pero ¿qué hay que hacer antes? ¿Qué hay que hacer antes para amar y temer a Dios? ¿Qué hay que hacer? Oír la ley, leer la ley. Por eso, hermanos, la ley es educadora, porque nos enseña a amar y temer a Dios. El que lee la ley, el que lee la Biblia, el que lee los mandamientos de Dios, aprende a amar a Dios, aprende a temer a Dios. Por eso tiene relación la lección de escuela sabática de esta semana, ¿sí o no? Por eso el título es La ley como educadora. Por eso primero tenemos que leer. Por eso primero tenemos que oír las enseñanzas, la instrucción. Porque, hermanos, la ley es instrucción. Son todas las instrucciones que Dios ha dado a su pueblo. ¿Para qué? Para que aprendan a amarlo, para que aprendan a temerlo, es decir, a respetarlo, a obedecerle. Muy bien, yo espero que esté quedando claro esta primera parte. Por eso estoy repitiendo, hermanos. Alguien dijo que en la repetición está el aprendizaje. Por eso estoy repitiendo varias veces y disculpen algunos que ya lo entendieron hace ratos. Pero yo necesito repetir esto para que no solo usted lo entienda, sino lo grabe, lo guarde en su corazón. En su corazón. ¿Está bien? Continuamos. Salmo 112, 1 y 7 dice, bienaventurado el que teme al Señor. Ojo, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjese lo que dice aquí. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado?
Más que feliz, hermanos. Si usted está feliz, usted no sabe lo que es ser más que feliz. Más que feliz significa ser pleno, ser dentro, tener una frescura del Señor. Por eso dice, la persona tendrá plenitud de vida si teme al Señor. Y dice, el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el temor a Dios va de la mano con los mandamientos del Señor, con el estudio de los mandamientos del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando nosotros temamos al Señor? Es decir, obedezcamos sus mandamientos. No tendrá miedo de malas noticias, dice el texto. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Este es un beneficio maravilloso de temer a Dios, hermanos. De amar y temer a Dios. Cuando uno ama y teme a Dios, obedece sus mandamientos. Y cuando obedece sus mandamientos, ¿qué dice? El miedo sale de la vida. Y esto parece incongruente, ¿no? Pero no es, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno teme a Dios, el miedo sale de nuestra vida. Por eso dice aquí, no tendrá miedo de malas noticias. Así es. Pero cuando uno no teme a Dios, tiene miedo de todo. Tiene miedo de todo, claro. ¿Por qué? Porque Dios lastimosamente, no puede hacer nada por nosotros, porque hemos decidido no obedecerle. Hemos decidido hacer nuestra propia voluntad. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, ¿qué sucede? El miedo nos coge. Porque ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos, solos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos indefensos en este mundo. Solos somos presa de Satanás. Somos presa de las circunstancias, de la crisis. Somos presa de los problemas. Los problemas nos aplastan. Las dificultades nos aplastan. Por eso, el que no teme a Dios tiene miedo de todo. Pero el que teme a Dios, dice el Salmo 112, 1 y 7, no tendrá miedo de malas noticias. Ah, qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Muy bien, entonces hemos aprendido, en primer lugar, hasta aquí, que la ley enseña a amar y temer a Dios. Pero no solo eso, sino que la ley es educadora porque enseña a ser prósperos. Hermanos, el ser humano lo que más quiere en la actualidad es ser próspero. Quiere tener éxito en la vida. Y hay tantas estrategias que el mundo le da al ser humano y le dice, tú tienes que sacar la capacidad de tu interior. Tú tienes que confiar en ti mismo. Tienes que hacer lo que crees que es mejor. Hermanos, el mundo enseña a los seres humanos, ¿sí?, a ser prósperos y a tener éxito con la autosuficiencia, con la independencia. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña, la ley enseña, recuerde que cuando hablo de ley estoy hablando de la palabra de Dios, de la Torá, de la Biblia. La Biblia enseña, la ley enseña, que ser prósperos no está en la independencia. La prosperidad no es resultado de la independencia, de la autosuficiencia. La ley enseña que la prosperidad viene a raíz de la obediencia a Dios, a raíz de la dependencia de Dios. Sí, hermanos, no de la autosuficiencia, autoconfianza. No. Tenemos que confiar en Dios. Dios. Ahora, Luis Montoya pregunta aquí, ¿qué es prosperidad para un cristiano? Qué interesante esto. Vamos a responder con algunos textos aquí que se nos van a presentar. Espero, Luis, que se pueda responder tu pregunta al final del estudio de esta parte, que es la ley enseña a ser prósperos. Vamos. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué consiste la prosperidad?
esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Hermanos, aquí Josué registra lo que Dios, en realidad, lo que Dios le había dicho para que él sea próspero, para que tenga éxito, como dice aquí, para que tengas éxito en todo lo que emprendas, en una sola cosa. Le indica y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y esta semana vimos que el esfuerzo y la valentía se repetían 3 veces, ¿no? 3 veces. Y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero, ¿dónde tenía que esforzarse Josué? ¿Dónde? ¿Dónde? En el cumplimiento de la ley. En el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Josué tenía que cumplir lo que está escrito aquí en la ley, en la palabra de Dios. Por eso le dice, cuida de cumplir todo lo que está escrito o toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y por qué registra aquí a Moisés? Porque Dios habló con Moisés. Dios le dijo, escribe lo que te voy a decir. Escribe y esto enseña al pueblo. Así que no era la ley de Moisés, era la ley de Dios. Pero se registra aquí en la Biblia como si fuera la ley de Moisés porque él lo escribió. Pero en realidad de donde vino esta ley era de Dios. Y a Josué se le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Entonces, prosperidad, hermanos, consiste en cumplir todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha mandado escribir en su palabra. Éxito significa esforzarse y ser valiente para hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que ser valientes para cumplir? ¿No es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Más que todas las cosas, dice Jeremías. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y Romanos capítulo 3 menciona Pablo diciendo que el ser humano desde que pecó, en vez de ir a Dios, huye de Dios. Huye. Isaías capítulo 1 describe la condición del ser humano desde la punta de la coronilla de su cabeza hasta la punta del pie, está podrida llaga. Todo es pudredumbre de pecado. Por eso no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Por eso no nos gusta hacer la voluntad del Señor. Por eso no nos gusta. Y por eso necesitamos esforzarnos. Clancy pregunta, ¿qué es esforzarse? Esforzarse, hermanos, y ser valientes consiste en poner de nuestra parte para estudiar la Biblia. A él le pregunto, ¿es fácil estudiar la Biblia? No es fácil. Por eso muchos se desaniman a estudiar la Biblia. No es fácil porque no separamos tiempo para estudiar la Biblia. Hay tantos afanes en este mundo, hay tantos afanes, que esos afanes a veces nos absorben. ¿Sí? Todo el tiempo nos quiere quitar el trabajo, los estudios y también las diversiones. Porque a veces nos sentamos en la casa, prendemos el televisor y nos pasamos allí 2, 3 horas mirando un programa de televisión. Y ni siquiera son cosas con sentido. Son cosas irrelevantes. Son cosas vacías, superficiales. Aún las noticias, hermanos, los noticieros que nos muestran en la televisión. Alguien puede decir, no, yo miro noticias. Pero la pregunta es, ¿qué noticias ves? ¿Qué noticias te presentan en este momento las redes sociales, la televisión? Solamente noticias malas. Pero tengo que estar informado. Sí, pero para estar informado no necesitas pasarte 2, 3 horas allí frente a la televisión mirando solamente noticias malas
que contaminan tu mente, llenan de preocupación y pesar tu mente. Entonces, esforzarse significa dejar ese tiempo perdido para invertirlo en el tiempo de estudiar la Biblia. Ahora, ¿es fácil eso? No es fácil. No es fácil dejar lo que nos gusta, lo que le gusta a nuestro corazón pecaminoso, para ir y hacer lo que no le gusta, que es estudiar la Biblia. Sí, hermano, necesitamos dedicar tiempo. Esforzarse también significa hacer todo lo posible para levantarme temprano, poner mi despertador. Cuando no tengo ganas de levantarme, eso es esforzarse. Pensar de que yo dependo de la palabra de Dios y tengo que levantarme. ¿Te das cuenta? Ser valiente, ¿qué significa? Ser constantes, hermanos. Porque una cosa es apagar el televisor 1 o 2 días y ponerme a leer la Biblia. Pero mantén eso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 6 meses, 1 año, toda tu vida. Te pregunto, ¿no necesitas constancia? ¿No necesitas valentía para eso? Claro que sí, claro que sí. Por eso, esfuerzo y valentía depende de nosotros, hermanos. La pregunta es, aún la fortaleza y la valentía, ¿de dónde lo encontramos? ¿De dónde lo adquirimos? ¿La fortaleza y la valentía está en nosotros? No, no. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún la fortaleza y la valentía, a pesar de que depende de nosotros, viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, debo poner de mi parte buscando fortaleza de Jesús. Debo poner de mi parte buscando valentía de Jesús. Porque Jesús es el que venció a este mundo. La Biblia dice, yo he vencido a este mundo, registrando las palabras de Jesús. Yo he vencido este mundo. ¿Y por qué ha vencido? Porque Él ha sido valiente. ¿Y de dónde entonces podemos nosotros adquirir valentía? De Jesús. Por eso tenemos que ir a Jesús. Y es verdad, querida Carmen Flores. Carmen Flores dice, todo viene de Dios. Es verdad, todo viene de Dios. Por eso debemos depender plenamente de Dios. Por eso tenemos que aprender a amar y temer a Dios. Porque cuando hacemos eso somos conscientes que solo dependemos de Dios. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que no puedes desanimarte. No puedes estar así un momento y después irte por un lado, irte por otro lado. Tienes que continuar en el camino, persistiendo hasta el final. Si quieres tener éxito, si quieres tener prosperidad en todo lo que emprendas, necesitas mantenerte firme hasta el final sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Y sigue diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y de qué manera debemos vivir para que este libro de la ley no se aparte de nuestra boca, de nuestra mente? ¿De qué manera? Meditando, dice, de día y de noche. Meditando de día y de noche. Por eso, hermanos queridos, necesitamos poner en práctica el consejo que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente para hacer conforme lo que está aquí en mi palabra. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cómo, Señor, yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo no puedo apartarme ni a la derecha ni a la izquierda? ¿Cómo puedo yo llegar a ser conforme a tu palabra? ¿Cómo puedo llevar a la práctica tu palabra? ¿Cómo? Y el texto responde, meditando de día y de noche. Meditando de día y de noche. Hermano, el que no medita de día y de noche en la palabra de Dios se va a apartar del camino. Se va a ir a la derecha o a la izquierda. No va a ser conforme a la ley. No lo va a hacer.
porque necesitamos meditar de día y de noche. Necesitamos hacer. En otras palabras, siempre necesitamos meditar en el Señor, meditar en su palabra, siempre, leyendo, oyendo, cantando, practicando, siempre tenemos que hacerlo. ¿Sí? Un momento, voy a conectar la energía porque se está yendo la energía aquí del video. Ahora sí, muy bien. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos meditar de día y de noche. Y sigue diciendo, para que guardes y cumplas. Acá está, ¿no? Dios le dice en el versículo 7. ¿Qué le dice en el versículo 7? Haz conforme a la ley que le di a Moisés. Haz conforme. Y aquí dice, para que guardes y cumplas. Es lo mismo. Hacer conforme a la ley es guardar y cumplir todo lo que está escrito allí. Y así tendrás éxito y todo te saldrá, ¿qué dice? Y todo te saldrá bien. Muy bien, la pregunta era de nuestro hermano Luis Montoya. ¿En qué consiste la prosperidad en la vida del cristiano? Y aquí empezamos a responder con las palabras de Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¿En qué consiste la prosperidad, hermanos? Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hermanos, ser próspero es ser bendito. ¿Y en qué consisten las bendiciones de Dios? Ahí usted puede ver, hermano Luis y hermanos todos, ustedes pueden leer en Gálatas capítulo 5, entre todas las bendiciones que recibimos de Dios, esta yo creo que es una de las mejores. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mi querido Luis Montoya, la prosperidad y el éxito en la vida del cristiano consiste en recibir bendiciones de Dios. ¿Y cuáles son las bendiciones que Dios quiere dar a su pueblo, a sus hijos? Está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23. Mansedumbre, dominio propio. Todas estas bendiciones recibimos cuando ponemos en práctica la ley, la palabra de Dios. Todas estas bendiciones recibimos cuando no nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda de la ley. ¿Qué recibimos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Yo le pregunto, ¿acaso el mundo no necesita eso en este momento? El amor de muchos se ha enfriado. ¿No necesita amor este mundo? La paciencia de muchos ha terminado. ¿No necesita paciencia el mundo? La bondad o la benignidad se acabó en este mundo. ¿No necesita este mundo bondad, benignidad? Dominio propio. El mundo parece como que lo ha perdido, porque todos se desbordan, todo se hace en exceso. Por eso el mundo está en un caos. La pregunta es, ¿no necesita el mundo dominio propio? Sí. Pero ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué el mundo está impaciente? ¿Por qué el mundo está sin amor? ¿Por qué el mundo está sin dominio propio? Sin paz. ¿Por qué? Porque no está practicando la ley. No está siendo conforme a la ley. No está siguiendo los caminos del Señor. Se ha apartado a la derecha, se ha apartado a la izquierda. No está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el mundo está así. Por lo tanto, la persona que tiene dinero, Luis, escucha bien esto, Luis Montoya, y todos escuchen esto. La persona que tiene dinero, la persona que tiene posesiones, como carros, casas,
empresas y mucho dinero en el banco, no, a la luz de la Biblia, no es próspero si es que no tiene paz, si es que no tiene amor, si es que no tiene benignidad, si es que no tiene bondad, no tiene paciencia, no tiene mansedumbre. No es próspera esa persona. Yo conozco a muchas personas, y usted supongo también que sí, que tienen mucho dinero, muchas posesiones, pero viven vacías, porque no están leyendo ni oyendo la ley. No están poniendo en práctica la palabra de Dios. No lo están haciendo. ¿Se da cuenta? Es que la prosperidad, ojo, no solo es tener dinero, tener títulos. No, la prosperidad no solamente es tener posesiones. Sí es, claro, porque Dios da dinero también a sus hijos. Da trabajo, da empresas, da casas, da posesiones a sus hijos. Claro, Dios da eso. ¿Para qué? Para servir a la humanidad. Pero si todo eso tenemos y no estamos al lado de Dios, escuchando, leyendo y poniendo en práctica su palabra, la ley, entonces de nada sirve, no es próspera esa persona. La verdadera prosperidad es recibir las bendiciones espirituales de Dios para que estas bendiciones espirituales traigan como resultado bendiciones materiales. Y con las bendiciones espirituales y bendiciones materiales, hagamos el bien, sirvamos al mundo y salvemos de este mundo de la perdición, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, en eso consiste la verdadera prosperidad. Próspero es aquella persona que aunque no tiene una casa moderna, aunque no tiene un carro moderno, aunque no tiene mucho dinero en el banco, esa persona pone en práctica lo que está en la palabra de Dios. Eso es, hermanos. Esa es la persona próspera. Próspera. Pero prosperidad, pues, ante los ojos del mundo, es tener riqueza, tener éxito, tener fama. Eso es prosperidad ante el mundo, aunque no importa si estás con Dios o no estás con Dios. No importa si no estás con Dios. Lo cierto es que tengas dinero, tengas fama, esa es prosperidad para el mundo, pero eso está equivocado. No es correcto. Isaías capítulo 56, versículo 2. Dichoso el que obedece mis mandamientos y los cumple con fidelidad. Otra vez aquí, dichoso, bienaventurado, más que feliz. Yo no sé, Luis, si yo contesté tu pregunta, pero voy a reforzar un poquito más. Confírmame si está bien. Respondí tu pregunta, Luis Montoya. Pero dice aquí, dichoso el que obedece mis mandamientos. ¿Se da cuenta? ¿Quién es próspero? Aquel que guarda los mandamientos de Dios y cumple con fidelidad esos mandamientos. ¿Sí? Ese es próspero. Aquella persona próspera. El que obedece. Y cuando tú obedeces, recibes todas las bendiciones que ya leí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y resultado de esas bendiciones espirituales vienen las bendiciones materiales también. Y bendición material no solo es tener llena la caja fuerte de dinero. Bendición material es tener un plato de comida en casa, tener una ropa para vestirnos, tener un techo debajo donde dormir. Esas son bendiciones materiales también. No necesitas tener cantidad de cosas para decir que eres próspero. No. Ser feliz con tu familia es ser próspero. Sí, jugar, tener vivos a todos tus familiares, ser próspero. Tener tu vida, aunque tal vez estás un poco enfermo, pero esa enfermedad es por causa del pecado en este mundo. ¿Sí? Entonces, eso es ser próspero. Ser próspero es gozar de lo que uno tiene, contentarse de lo que uno tiene. ¿Sí? Muy bien. Bienaventurado el hombre, que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera, dice el texto del Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado. Esa es prosperidad. Bienaventurado.
La persona bienaventurada es la persona próspera. ¿Y cómo adquirimos la prosperidad? Cuando en la ley del Señor nos deleitamos, cuando meditamos de día y de noche en la ley del Señor. Qué hermoso texto, ¿no? Y vamos con la última parte de la lección de esta semana. La ley es educadora. La ley es una maestra porque nos enseña a conocer a Cristo. Nos enseña a conocer a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Fíjate lo que dice aquí, Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, antes de explicar este texto bíblico que a muchos, escucha bien, antes de explicar este texto que a muchos confunde, yo quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros revisamos la ley de Dios, nos damos cuenta que la ley nos hace ver nuestros pecados y nos condena, ¿o no es así? Sí, nos condena. Pero no solo nos hace ver nuestros pecados, no solo nos acusa, no solo nos condena, sino ¿qué hace? Nos enseña cómo librarnos del pecado, cómo librarnos de la maldad, cómo librarnos o salvarnos de la muerte eterna. Nos enseña. La ley no nos salva. La ley no nos libera. Sí nos muestra la libertad. Sí nos hace ver el camino de salida. Nos enseña cómo librarnos. Pero quien nos da libertad, hermanos, ¿quién es? ¿Quién es? Es Cristo. Por eso Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Hermanos, la palabra fin tiene dos significados en la Biblia. El primer significado es de término, conclusión, se acabó. A eso se refiere fin. Pero el otro significado de ley, de la palabra fin, es propósito, objetivo. ¿Sí? Propósito, objetivo. Repito, por favor, mucha atención con esto. La palabra fin en la Biblia tiene dos significados. Uno significa término, conclusión, se acabó. Pero también tiene el significado, la palabra fin, de propósito, objetivo. ¿Ya? ¿Cuál de estos dos significados usó o está usando Pablo cuando escribe aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál de los dos significados está usando? ¿El de término, el que se acabó, o el de propósito u objetivo? Hermanos, este segundo, propósito y objetivo, es el significado de la palabra fin aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4. Sí, porque, hermanos, Cristo no vino a abolir la ley. Porque aquí no está hablando de la ley ceremonial, aquí está hablando de la ley de Dios, la palabra de Dios y también los 10 mandamientos. Y aquí Pablo está diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, en otras palabras, porque el propósito, el objetivo por el cual la ley existe es para llevarnos a Cristo, para que Cristo haga justicia en nosotros, para que nos salve, Carmen Josefina Valencia dice, por favor repítalo. Muy bien, voy a repetir. Carmen Josefina, y gracias por pedirlo. Hermanos, miren, escuchen una cosa. Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4 encontramos la palabra fin, ¿sí o no? Fin. Y algunos piensan que en este versículo Pablo está diciendo que Cristo anuló la ley, terminó la ley. Y por eso algunos ya no guardan el sábado, porque dicen Cristo ya anuló en la cruz la ley, porque dice el fin de la ley es Cristo. Pero ojo,
Acabo de mencionar, y lo voy a repetir ahora, que en la Biblia encontramos dos significados para la palabra fin. Está el de término, el de conclusión, el de se acabó. Es decir, cuando se dice fin, ya acabé o ya puse fin a mi tarea. En otras palabras, ya acabé mi tarea, ya concluí mi tarea. Ese es un significado de la palabra fin. Pero también está el significado de propósito, de objetivo. Y el mismo ejemplo lo pongo. Hice mi tarea con el fin de sacar buena nota. Hice mi tarea con el objetivo de aprobar el curso. Hice mi tarea con el propósito de aprender, con el fin de aprender. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta parte está el significado de propósito, objetivo. Y Pablo está usando, ¿cuál de estos dos significados de la palabra fin? Está usando el significado de propósito, de objetivo. En otras palabras, aquí en Romanos 10:4 está diciendo, porque el propósito de la ley es Cristo, o sea, mostrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Cuando nosotros pecamos, la ley nos dice, tú estás pecando. Aquí está, tú estás pecando. Y si sigues pecando vas a morir. ¿Te das cuenta? La ley nos hace ver nuestro pecado. Nos hace mostrar que si seguimos pecando vamos a morir. Entonces, ¿qué hace la ley? No solo nos acusa, no solo nos muestra nuestro pecado, sino que la ley nos dice, ven aquí, nos agarra de nuestra mano y nos lleva hacia Cristo. Por eso dice que el fin, el propósito, el objetivo de la ley es enseñarnos que Cristo nos va a salvar, es llevarnos a Cristo, que sin Cristo estamos perdidos. Eso hace la ley. Por eso la ley es educadora, porque nos enseña el camino para llegar a Cristo. La ley es educadora porque nos muestra a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? ¡Qué hermoso! Entonces, porque el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto para justicia? Para que nos salve, para que nos libere del pecado, para que nos libere del mal. ¿Está bien? Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriña en las Escrituras. Recuerde que la ley es la Torá. Recuerden que la ley no solo son los 10 mandamientos, también es la palabra de Dios, las Escrituras. Y aquí está diciendo Dios, estudien las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermanos, la ley, las Escrituras, la Biblia, nos ayudan a conocer a Cristo. Cuando leemos la ley, cuando leemos la Torá, cuando leemos la Biblia, conocemos a Cristo, porque la ley nos muestra a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. La ley nos ayuda a estar cerca de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Así es. Por eso la ley nos dice, tú te vas a perder si es que no te vas a Jesús, porque Jesús es el único que te puede salvar. Eso nos enseña la ley. Por lo tanto, hermanos, en esta semana hemos aprendido que la ley es educadora. La ley es nuestra maestra, porque nos enseña a amar y temer a Dios, porque nos enseña a ser prósperos mientras estamos en esta tierra, y nos enseña a conocer a Cristo, nos lleva a conocer a Cristo. ¿Se da cuenta? ¡Qué hermoso! ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? El repaso de la lección de esta semana. ¿Se reforzó lo que aprendió estos días? Así es. Hermanos, yo quiero concluir, no te vayas, quiero concluir diciendo lo siguiente. Hermanos, hay un ser que no le agrada que los seres humanos estudien la ley. Hay un ser
maligno que no quiere que los seres humanos obedezcan la ley. ¿Por qué? Por estas tres cosas que hemos visto. Porque la ley te hace amar más y respetar más a Dios. Porque la ley te da felicidad, porque recibes bendiciones de Dios y eres prosperado. Porque la ley te ayuda a conocer a Jesús. Y todo aquel que conoce a Jesús adquiere la salvación. Escucha esto. Todo aquel que conoce a Jesús adquiere la salvación. Y la ley nos enseña a conocer a Jesús. Y por eso hay un ser maligno que no quiere eso. Odia a todos aquellos que estudian la ley, a todos aquellos que practican la ley. Y ese ser se llama Satanás, se llama diablo, se llama serpiente antigua, se llama el padre de la mentira, se llama muerte. Todos estos son los nombres de Satanás, del enemigo de Dios. Él no quiere que nosotros cumplamos la ley. No quiere que oigamos la ley, la palabra de Dios. No quiere. Él odia este libro. Él odia la palabra de Dios. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17 dice: el dragón está irado contra la mujer y hace guerra a sus descendientes. La mujer aquí es la iglesia. Los descendientes son todos nosotros los que estudiamos la Biblia. Dice, el dragón está irado contra la iglesia y hace guerra, combate con todos los miembros de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, Satanás no está enojado con aquellos que no leen la Biblia. Satanás no está enojado con aquellos que no obedecen la Biblia, la palabra de Dios. No, a ellos les deja tranquilos. Por eso tú ves gente que no estudia la Biblia y está con dinero, está con sus carros, está con posesiones. Por eso ves a esa gente. Porque Satanás los tiene en sus manos y los deja tranquilos. Y les sigue dando, él les da esas cosas para su perdición. Pero los que estudiamos la Biblia, los que leemos la palabra de Dios, la ley, recibimos golpes de parte de Satanás. Por eso es lo que tú sufres. Por eso es que tú muchas veces lloras, porque Satanás se ha levantado a hacer guerra contra aquellos que guardan la ley. Sí. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabe qué debemos hacer, hermanos? Tener paciencia. ¿Y dónde adquirimos paciencia? En Jesús. Jesús es el que nos da paciencia. ¿Sí o no? Luis Montoya, ¿te acuerdas que hemos leído Gálatas 5, 22? ¿Sí? ¿Qué es una de las bendiciones que recibimos de Dios? No solo amor, no solo bondad, no solo dominio propio. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia. Hermano, paciencia es lo que necesitamos. No nos desesperemos. Sigamos leyendo la ley. Sigamos meditando en ella de día y de noche. Sigamos llevando a la práctica lo que dice la ley. No nos apartemos de la ley, porque pronto recibiremos nuestra recompensa. Pronto. Paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14, 12. Paciencia. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por el estudio de hoy. Gracias. Qué bueno, Señor, que nos fortalece el estudio. Es maravilloso cuando estudiamos la ley, cuando estudiamos tu palabra. Hay tantas bendiciones, Señor, que recibimos al leerla, al escucharla. Señor, sigue tomando nuestra vida, sigue fortaleciéndola y sigue ayudándonos a avanzar en esta tierra. No es fácil la vida, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros, dice tu promesa. Yo estaré contigo hasta el fin de los días. Esfuérzate y sé valiente. Ten paciencia, porque vamos a vencer, dices tú, Señor.
Tú eres nuestro comandante. Tú eres nuestro capitán, oh Señor, Miguel. Miguel, tú eres el Mesías. Tú eres nuestro Señor, nuestro Altísimo. A ti rendimos nuestra obediencia, Señor. A ti rendimos nuestra vida entera. A ti nos entregamos. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado conmigo. Qué lindo. Gracias a estas 140 personas que están conmigo. Yo quiero invitarles a los que entraron recién o a la mitad del estudio, vuelvan a repasar el estudio, que ha estado muy interesante. Y mañana, en la escuela sabática, con tu iglesia, repasa, coge los textos bíblicos que están aquí, en la transmisión, en el video que hemos tenido, y comparte, dialoga. Y gracias por haberme acompañado durante toda esta semana. Nos encontramos el día domingo para estudiar nuevamente una nueva semana, la Biblia. ¿Y cuál va a ser el tema de la próxima semana? Será los ojos de Jehová. Los ojos de Jehová. ¿Cómo nosotros podemos mirar con los ojos de Jehová? ¿Sí? No te pierdas el estudio la próxima semana. Minutos antes de las 5 de la mañana, de la madrugada, horario peruano, nos encontramos a partir del domingo. Conéctate cada vez que ves allí en vivo lecciones que transforman, conéctate para estudiar la Biblia. Un fuerte abrazo, disfruta de este sábado junto con Dios y la familia y con todos los hermanos de la iglesia. ¿Está bien? Bendiciones. Y quiero dejarte una alabanza que dice, a solas en el huerto. A solas en el huerto. Así debemos estar con Jesús, a solas, meditando en el Señor. Hasta luego, que tengas un feliz sábado. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que